Bienvenidos a una nueva noche de relatos de terror real. Lo que escucharás hoy son historias inspiradas en experiencias que dejaron marcas, dudas y recuerdos imposibles de olvidar. Apaga las luces, ponte cómodo y acompáñame hasta el final, porque cada historia se vuelve más inquietante que la anterior. Si te gustan estos relatos, suscríbete, activa la campanita y forma parte de esta comunidad del horror. Prefiero no decir mi nombre porque hasta hoy sigo evitando hablar demasiado de aquella noche. Todo ocurrió cuando 4 amigos y yo decidimos visitar una ciudad abandonada de la que hablaban en foros y grupos de exploración. Según la información disponible, llevaba más de 20 años vacía después del cierre de una planta cercana. Nadie vivía ahí. Al menos eso era lo que todos repetían. Salimos al atardecer pensando regresar antes de medianoche. El camino era largo y poco transitado, pero el GPS marcaba claramente la ruta. Después de varias horas comenzamos a notar algo extraño. No había señal telefónica y tampoco encontramos un solo vehículo. Cuando finalmente apareció el letrero oxidado de entrada, sentimos una incomodidad difícil de explicar incluso antes de bajar. La ciudad estaba exactamente como esperábamos. Casas viejas, ventanas rotas y calles vacías cubiertas por tierra. Caminamos grabando todo con los celulares mientras hacíamos bromas para quitar tensión. Sin embargo, uno de mis amigos se quedó callado de golpe y señaló hacia el fondo del lugar. Varias ventanas tenían luces encendidas como si alguien estuviera viviendo todavía ahí. Pensamos que quizá la ciudad no estaba realmente abandonada y continuamos caminando con más cuidado. Lo extraño era que las luces no parecían modernas. Tenían un tono amarillento y débil como focos antiguos. Tampoco escuchábamos televisores, voces o motores. Solo viento moviendo puertas viejas. Ninguna casa mostraba movimiento pese a que claramente había electricidad. Uno de nosotros propuso acercarse para preguntar si había vigilancia privada. Caminamos hacia una vivienda que tenía la luz del segundo piso encendida. La puerta principal estaba abierta apenas unos centímetros. Gritamos varias veces preguntando si había alguien dentro. Nadie respondió. Entonces vimos algo que nos dejó completamente inmóviles durante varios segundos. Desde una ventana del segundo piso apareció una silueta observándonos. No se movía ni parecía esconderse. Solo permanecía quieta mirando hacia la calle. Uno de mis amigos levantó la mano intentando saludar. La figura hizo exactamente el mismo movimiento, pero varios segundos después, como si hubiera reaccionado tarde al verlo. Retrocedimos pensando que alguien estaba intentando asustarnos. Seguimos caminando y comenzamos a notar algo peor. En cada calle aparecían más ventanas iluminadas. Algunas tenían siluetas detrás. Otras mostraban sombras cruzando lentamente de un lado al otro. Ninguna emitía sonido. Era como observar una ciudad funcionando sin personas reales dentro. Decidimos regresar al vehículo antes de seguir explorando. Sin embargo, al intentar volver descubrimos que habíamos perdido completamente el camino de entrada. Todas las calles parecían iguales y el GPS seguía sin funcionar. Mientras discutíamos qué hacer, vimos encenderse otra luz más a unos metros de nosotros. Después otra. Después otra. En menos de un minuto, gran parte de la ciudad quedó iluminada. Las casas vacías parecían ocupadas de repente. Varias cortinas comenzaron a moverse lentamente aunque no había viento. Uno de mis amigos dijo algo que ninguno había notado todavía. No existían postes eléctricos ni cables conectados a ninguna vivienda. El miedo comenzó a sentirse real cuando escuchamos por primera vez un ruido. Venía desde el interior de una casa cercana. Sonaba como muchas personas hablando al mismo tiempo, pero demasiado bajo para distinguir palabras. Entonces otras viviendas comenzaron a emitir exactamente el mismo murmullo, hasta llenar toda la calle. Corrimos buscando una salida mientras seguíamos grabando con los celulares. En una esquina vimos una tienda con el letrero todavía encendido. La puerta estaba abierta.
Entramos pensando que podríamos escondernos un momento. Todo parecía intacto, como si el lugar hubiera cerrado apenas unas horas antes y no décadas atrás. Mientras revisábamos el interior encontramos periódicos viejos sobre el mostrador. Todos tenían la misma fecha, el último día registrado antes del abandono de la ciudad. Pero lo peor fue descubrir que uno de esos periódicos tenía una fotografía tomada desde la calle donde estábamos parados. En la imagen aparecíamos nosotros entrando. Salimos inmediatamente del lugar y seguimos avanzando sin rumbo. Entonces vimos personas. Había figuras caminando lentamente entre las calles iluminadas. No corrían ni hablaban. Solo caminaban entrando y saliendo de las casas. Ninguna levantó la vista para vernos. Parecía que seguían viviendo una rutina normal. Uno de mis amigos decidió acercarse demasiado y llamarle a una de aquellas personas. La figura se detuvo lentamente y giró la cabeza. Nunca olvidaré eso. No tenía rostro definido. Solo una superficie oscura donde debían estar los ojos y la boca. Mi amigo comenzó a correr sin decir una palabra. En ese momento todas las figuras se detuvieron al mismo tiempo. Después giraron lentamente hacia nosotros. Las luces de las casas comenzaron a apagarse una por una, hasta dejar únicamente algunas ventanas encendidas al fondo de la calle. Escuchamos pasos detrás y comenzamos a correr desesperadamente. Corrimos varios minutos hasta encontrar nuevamente el letrero oxidado de entrada. Llegamos al vehículo y salimos sin detenernos ni mirar atrás. Nadie habló durante el camino de regreso. Pensábamos que todo había terminado hasta que recuperamos señal telefónica y comenzaron a entrar mensajes atrasados. Uno de mis amigos había subido fotos durante el recorrido antes de perder señal. Cuando revisamos las imágenes sentimos un vacío horrible. En ninguna aparecían las luces encendidas. La ciudad se veía completamente oscura y abandonada. Tampoco aparecían las siluetas ni las figuras caminando. Revisamos los videos esperando encontrar alguna explicación. Todos estaban dañados excepto uno. Mostraba una calle iluminada y varias personas caminando normalmente. De fondo se escuchaba nuestra conversación. Entonces, alguien dijo que miráramos una ventana del segundo piso. Congelamos la imagen y sentimos el peor miedo de toda la noche. En aquella ventana había 5 personas observando hacia afuera. Eran nosotros mismos. Permanecíamos inmóviles mirando directamente hacia la calle, mientras las figuras caminaban detrás. Nunca regresamos ni hablamos públicamente del lugar. Hace unos meses uno de mis amigos recibió una carta sin remitente. Dentro había una fotografía reciente de aquella ciudad completamente iluminada. En la parte trasera solo había una frase escrita a mano: "Gracias por volver a encender las luces". Me llamo Fátima, y durante años tuve curiosidad por explorar foros extraños y rincones oscuros de Internet. Nunca busqué cosas ilegales ni contenido extremo. Solo sentía curiosidad por historias, archivos raros y páginas abandonadas. Todo cambió una madrugada cuando encontré un enlace compartido por una cuenta sin foto que decía una sola frase: "No entres si reconoces el lugar". Pensé que era una broma típica para llamar la atención. Abrí el enlace desde mi computadora y apareció una página negra con texto blanco muy simple. No tenía anuncios ni botones visibles, solo una barra que decía escribir ubicación. Creí que era algún juego extraño. Escribí una ciudad aleatoria y aparecieron imágenes viejas de calles desconocidas tomadas durante la noche. Probé varias ubicaciones más y siempre aparecían fotografías diferentes. Algunas parecían normales y otras demasiado extrañas. Entonces, por curiosidad, escribí mi ciudad real. La página tardó unos segundos en cargar. Cuando aparecieron las imágenes, sentí un escalofrío inmediato. Eran fotografías de mi colonia tomadas desde distintos puntos de la calle donde vivo actualmente.
Pensé que alguien simplemente había subido imágenes públicas antiguas. Seguí avanzando entre carpetas hasta encontrar una con el nombre exacto de mi calle. Abrí la carpeta intentando convencerme de que tenía una explicación normal. La primera imagen mostraba la entrada de mi casa tomada desde enfrente. Parecía reciente porque mi coche ya aparecía estacionado afuera. Sentí incomodidad, pero seguí revisando. Había decenas de fotos desde distintos ángulos. Algunas parecían tomadas desde la banqueta y otras desde lugares imposibles. Entonces abrí una imagen que me dejó completamente inmóvil. Mostraba el interior de mi sala con la televisión encendida exactamente en el programa que estaba viendo esa misma noche mientras navegaba. Cerré inmediatamente la página y revisé puertas y ventanas. Todo seguía cerrado. Pensé que alguien habría logrado entrar tiempo atrás, o que quizá las imágenes eran antiguas. Regresé a la computadora para comprobar fechas. Cada archivo tenía hora de captura. Todas eran de aquella misma madrugada. Algunas marcaban apenas unos minutos antes de que yo las abriera. Intenté salir del sitio, pero apareció un mensaje diciendo que todavía faltaban carpetas por revisar. No pude cerrar la pestaña ni apagar el navegador. Entonces apareció una nueva carpeta con mi nombre completo. Sentí un vacío horrible en el estómago. Abrí lentamente el contenido y encontré fotografías tomadas dentro de mi habitación mientras dormía en noches anteriores. Comencé a revisar cada imagen intentando encontrar señales de edición. Todo coincidía demasiado bien. Mi ropa, mis muebles y hasta objetos movidos recientemente aparecían exactamente igual. Entonces llegué a una fotografía diferente. Era una imagen tomada desde afuera de la puerta de mi cuarto. En el reflejo del espejo podía verse claramente a alguien sosteniendo la cámara. Amplié la imagen esperando descubrir quién era. La persona parecía demasiado oscura para distinguir rasgos. Sin embargo, había algo peor. Reconocí inmediatamente la ropa. Era una sudadera negra que yo tenía guardada dentro de mi closet desde hacía meses. Pensé que era imposible hasta que corrí a revisar. La sudadera ya no estaba donde siempre la dejaba. El miedo comenzó a convertirse en pánico real. Volví a la computadora y apareció un nuevo mensaje escrito en letras blancas. Decía que siguiera bajando para encontrar el origen. Debajo apareció una carpeta llamada En Vivo. Sentí que debía cerrar todo, pero terminé abriéndola. Dentro había una transmisión mostrando el interior de mi propia habitación. Lo peor fue descubrir que la transmisión tenía unos segundos de retraso. Me vi levantarme de la silla y acercarme a la pantalla. Después me vi detenerme exactamente igual que en ese momento. Intenté mover una mano para comprobarlo. El video repitió el movimiento unos segundos después. No era una grabación vieja. Alguien me estaba viendo en tiempo real. Tapé inmediatamente la cámara de la computadora pensando que ese era el problema, pero la transmisión continuó funcionando normalmente. Entonces, el ángulo cambió. Ya no mostraba mi escritorio. Ahora estaba grabando desde la esquina del techo de mi habitación mirando directamente hacia mí. Levanté la vista aterrada. No había ninguna cámara instalada en ese lugar. Intenté llamar a una amiga, pero el teléfono comenzó a recibir llamadas privadas una tras otra. Contesté una sola vez. Escuché respiraciones suaves y una voz masculina diciendo que no mirara detrás de mí. Colgué inmediatamente. Permanecí inmóvil varios segundos intentando ignorarlo. Después el sitio mostró un contador iniciando desde 10 minutos hacia atrás. Debajo del contador apareció texto nuevo. Decía que podía revisar el archivo final o esperar a descubrirlo sola. Sentí náuseas, pero abrí el archivo. Era un video de mi habitación completamente vacía. Después de unos segundos entraba una persona usando la sudadera negra desaparecida del closet y comenzaba a caminar lentamente hacia la computadora. El video continuó avanzando y entonces ocurrió algo imposible. La persona se sentó frente al escritorio y levantó la cabeza. Era yo, no una persona parecida. Era exactamente mi rostro observando la cámara sin expresión alguna. Después la versión del video comenzó a escribir algo en el teclado
mientras sonreía lentamente hacia el lente. Quise apagar la computadora, pero el sitio abrió automáticamente otra ventana. Mostraba fotografías antiguas mías que jamás había publicado. Algunas eran de reuniones familiares y otras dentro de escuelas donde estudié años atrás. Entonces entendí algo horrible. No estaban entrando a mi casa apenas esa noche. Alguien llevaba mucho tiempo observándome. Corrí hacia la salida intentando abandonar el departamento. Cuando llegué a la puerta encontré algo extraño. Las cerraduras seguían puestas exactamente como las había dejado. Nadie parecía haber entrado. Entonces escuché el sonido de una notificación proveniente del cuarto. Regresé lentamente. Había una imagen nueva subida hacía menos de un minuto. Abrí la fotografía sintiendo que apenas podía respirar. Mostraba la puerta principal desde adentro de mi casa. Yo aparecía parada frente a ella intentando salir unos segundos antes. El ángulo no coincidía con ninguna cámara posible. Parecía tomada desde el pasillo justo detrás de mí. Revisé inmediatamente toda la casa, pero no encontré nada. Intenté desconectar la electricidad completa del departamento. Las luces se apagaron, pero la computadora siguió encendida mostrando la página abierta. Entonces apareció un mensaje distinto. Decía que si apagaba la pantalla, perdería la oportunidad de verme llegar. No entendí la frase hasta que apareció una transmisión de la entrada principal del edificio. En la transmisión se veía a una mujer caminando hacia el elevador usando exactamente mi ropa. Entró sola y subió hasta mi piso. Sentí que el cuerpo se me enfriaba completamente. Escuché pasos reales en el pasillo exterior. Miré por la mirilla y vi a alguien parada inmóvil frente a mi puerta. No pude ver su rostro porque estaba mirando hacia abajo. Permaneció quieta durante casi un minuto completo. Después levantó lentamente la cabeza. Era mi cara. La misma expresión vacía del video. Retrocedí aterrada mientras el sitio mostraba texto nuevo. Decía que una de las dos estaba en el lugar equivocado. Comenzaron golpes suaves sobre la puerta principal. Después una llamada privada entró nuevamente. Contesté temblando. Escuché mi propia voz preguntándome por qué seguía dentro si ya había llegado. Dejé caer el teléfono y corrí al baño cerrando la puerta. Desde ahí seguía escuchando golpes y pasos lentos por el departamento. Permanecí encerrada hasta que amaneció. En algún momento me quedé dormida del agotamiento. Cuando desperté, el departamento estaba completamente silencioso. Revisé todo con cuidado. No había señales de entrada forzada. La computadora seguía encendida, pero el sitio había desaparecido, dejando únicamente una carpeta descargada automáticamente en el escritorio. Dentro encontré una sola fotografía tomada aquella madrugada. Mostraba mi habitación vacía con fecha y hora correctas. Lo peor era el reflejo del espejo. Ahí aparecía alguien parada detrás del lugar donde normalmente tengo la silla. La figura llevaba mi ropa y sostenía una cámara apuntando directamente hacia el reflejo. Han pasado meses y nunca volví a buscar aquella página. Cambié de casa y de computadora. Aún así, algunas noches recibo correos sin remitente con una sola imagen adjunta. Siempre muestran el lugar donde estoy viviendo. La última llegó hace 3 días. Era una foto tomada desde el interior de mi nueva habitación mientras yo dormía. Me llamo Ricardo. Tengo 50 años y durante gran parte de mi vida manejé largas distancias por trabajo. Nunca fui una persona supersticiosa ni creí en historias de carretera. Todo cambió una noche cuando decidí tomar un tramo de autopista del que muchos conductores hablaban en voz baja. Decían que algunos vehículos entraban normalmente y después simplemente dejaban de aparecer. Había escuchado esos comentarios durante años en gasolineras y paraderos. Siempre pensé que eran accidentes mal registrados o exageraciones. Aquella noche llevaba retraso, y el navegador marcó esa ruta como el camino más rápido. Revisé combustible, señal y condiciones del vehículo antes de entrar. No había nada extraño.
Solo una carretera vacía bajo un cielo completamente oscuro. Al pasar el letrero de entrada noté algo raro casi de inmediato. Dejé de ver tráfico en ambos sentidos. Tampoco aparecían camiones ni luces lejanas. Era extraño porque aquella autopista normalmente tenía circulación constante incluso de madrugada. Pensé que quizá existía algún cierre temporal más adelante, y seguí avanzando manteniendo velocidad estable. Después de unos 20 minutos apareció el primer vehículo. Era un sedán blanco detenido sobre el acotamiento con luces encendidas. Reduje velocidad esperando que alguien necesitara ayuda. Cuando pasé junto a él, noté algo incómodo. El motor seguía funcionando, pero no había nadie dentro. La puerta del conductor permanecía abierta hacia la carretera. Continué unos kilómetros intentando no pensar demasiado en eso. Entonces apareció otro automóvil abandonado. Después otro. Algunos tenían intermitentes encendidas. Otros seguían con música reproduciéndose. Ninguno mostraba señales de choque o violencia. Parecía que todos habían sido dejados ahí exactamente en el momento en que sus conductores decidieron desaparecer. Intenté llamar por teléfono para reportarlo, pero descubrí que no tenía señal. Tampoco funcionaba la radio del vehículo, solo escuchaba estática. Empecé a sentir una incomodidad difícil de explicar. Miré el reloj del tablero y noté algo peor. Habían pasado 40 minutos desde que entré, pero el odómetro marcaba una distancia demasiado corta. Decidí salir en la siguiente desviación. Sin embargo, después de varios kilómetros no apareció ninguna salida. El navegador seguía mostrando una línea recta interminable. Entonces vi algo al frente que me obligó a reducir velocidad. Había una fila de vehículos detenidos ocupando parcialmente ambos carriles en medio de la oscuridad. Me acerqué lentamente esperando encontrar un accidente. Todos los autos estaban vacíos. Algunos tenían puertas abiertas. Otros conservaban maletas, teléfonos y objetos personales en los asientos. Lo peor fue descubrir que varios motores seguían calientes como si hubieran sido abandonados hacía apenas unos minutos. Intenté dar vuelta, pero detrás de mí comenzaron a aparecer más vehículos detenidos bloqueando el regreso. No vi llegar ninguno. Simplemente estaban ahí cuando miré por el espejo. Sentí una presión horrible en el pecho. Encendí luces altas intentando ver más adelante y descubrí algo todavía peor. Había personas caminando entre los autos. Al principio pensé que por fin había encontrado ayuda. Eran varias personas moviéndose lentamente entre los vehículos detenidos. Ninguna corría ni hacía señas. Bajé un poco la velocidad esperando preguntar qué estaba pasando. Entonces noté algo extraño. Todos caminaban en la misma dirección, hacia el interior del tramo, sin hablar y sin mirar a nadie alrededor. Toqué el claxon varias veces, pero nadie reaccionó. Encendí luces altas intentando llamar la atención. Una de aquellas personas finalmente giró la cabeza hacia mí. Sentí un vacío en el estómago cuando vi su expresión. No parecía herida ni confundida. Solo tenía la mirada completamente perdida, como alguien que camina dormido sin saber dónde está realmente. Cerré puertas y aceleré intentando avanzar entre los autos abandonados. Mientras pasaba junto a aquellas personas, noté algo todavía peor. Varias llevaban llaves en la mano. Otras sostenían teléfonos encendidos mostrando llamadas activas. Todas caminaban lentamente dejando sus vehículos atrás como si hubieran recibido una instrucción imposible de ignorar. Logré dejar atrás aquella zona y seguí avanzando durante varios minutos sin detenerme. Respiré un poco más tranquilo hasta que miré por el espejo retrovisor. Varias de aquellas personas seguían detrás de mi vehículo caminando exactamente a la misma velocidad que yo, aunque mantenía más de 80 kilómetros por hora. Sentí miedo real por primera vez. Aceleré todavía más intentando recuperar distancia. Después de varios minutos miré nuevamente hacia atrás. Ya no había nadie. Pensé que finalmente estaba saliendo de aquella zona hasta que levanté la vista hacia el frente y frené violentamente. Las mismas personas estaban otra vez adelante de mí sobre la autopista.
Permanecían inmóviles formando una línea completa de un extremo al otro del camino. Ninguna levantaba los brazos ni intentaba detenerme. Solo estaban ahí observando directamente hacia el suelo mientras el viento movía ligeramente su ropa. Frené varios metros antes de alcanzarlas. Permanecí dentro del vehículo sin moverme durante casi un minuto. Entonces una de ellas levantó lentamente la cabeza. Reconocí inmediatamente su rostro. Era el conductor del sedán blanco que había visto abandonado mucho antes al entrar en aquel tramo de carretera. El hombre comenzó a caminar lentamente hacia mi vehículo mientras los demás permanecían quietos. Saqué el teléfono intentando grabar, pero la pantalla comenzó a mostrar únicamente estática. Cuando volvió la imagen vi algo imposible. La cámara mostraba mi camioneta detenida desde afuera aunque yo seguía sentado dentro. Miré alrededor intentando encontrar una explicación. Entonces vi algo que todavía no puedo olvidar. Dentro de la pantalla aparecía otra persona sentada en el asiento del conductor. Tenía mi ropa y mi rostro. Mientras observaba el teléfono, aquella versión de mí abrió lentamente la puerta y bajó del vehículo. Solté el celular inmediatamente y miré hacia mi puerta. Seguía cerrada. Nadie había salido. Levanté otra vez el teléfono y aquella versión de mí ya estaba caminando hacia el grupo de personas detenidas sobre la carretera mientras ellos comenzaban a seguirla lentamente. Arranqué sin pensarlo y aceleré atravesando el espacio entre dos vehículos abandonados. Escuché golpes contra la carrocería y personas corriendo detrás de mí. No miré el espejo durante varios minutos. Solo seguí manejando hasta que finalmente apareció una caseta iluminada al fondo de la autopista. Llegué completamente alterado esperando encontrar empleados o vigilancia. La caseta estaba vacía. Las luces seguían encendidas y las barreras abiertas. Encontré una libreta sobre el escritorio principal. La última anotación registrada tenía fecha de varios años atrás y describía reportes de vehículos encontrados sin conductor. Salí inmediatamente de aquel lugar y después de algunos kilómetros recuperé señal telefónica. Llamé a emergencias y di toda la información posible. Horas después, regresaron conmigo al tramo donde ocurrió todo. No encontraron autos abandonados, personas caminando ni señales de tránsito reciente. Pensé que todo había terminado hasta que revisé la cámara del tablero días después. El video mostraba toda la ruta normalmente vacía. No aparecían vehículos ni personas. Pero en el minuto exacto donde frené por primera vez, podía verse claramente que la puerta del conductor se abría sola durante unos segundos. Durante semanas intenté convencerme de que el cansancio me había hecho imaginar todo. Dejé de manejar de madrugada y cambié rutas constantemente. Sin embargo, algunas noches despertaba sobresaltado convencido de haber escuchado motores apagándose afuera de mi casa. Nunca volví a tomar esa autopista ni hablar del tema durante años. Hace 3 semanas ocurrió algo peor. Recibí una multa automática por exceso de velocidad registrada dentro de ese mismo tramo. La fotografía del radar mostraba mi camioneta cruzando de madrugada. En el asiento del conductor aparecía alguien idéntico a mí mirando directamente a la cámara. Hasta aquí llegan los relatos de esta noche. Si estas historias te mantuvieron al borde del asiento, suscríbete al canal, activa la campanita y deja tu apoyo para más contenido de terror. Cuéntame cuál historia te perturbó más y nos vemos en el próximo video. Buenas noches.